Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Dice la palabra del Señor así, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mire, escuchen lo que vamos a leer. Dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Aquí hay algo muy importante. Libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Este texto es muy profundo, muy, pero muy profundo, y usted necesita estar muy atento para que pueda estar recibiendo, entendiendo lo que Dios nos está diciendo aquí. Amén. Póngase cómodo, por favor. Si usted toma con humildad esta palabra le va a ayudar. Le va a ayudar a mantenerse en la voluntad de Dios. Pero si usted no toma con humildad esta palabra, usted va a tener problemas serios en la voluntad de Dios. Y en esta tarde yo le voy a titular el mensaje de la siguiente manera. Escuche: creyentes pero carentes de sabiduría. ¿Cómo dije? Creyentes pero carentes de sabiduría. Ese era el problema que tenía Lot. Ese problema tuvo Lot. Era un creyente, pero le faltó sabiduría para vivir. Y eso es trágico. Qué trágico es que seamos creyentes, que tengamos un corazón bueno, pero que no tengamos la sabiduría de Dios para vivir en su voluntad. Tener un corazón bueno, valga la redundancia, es bueno, pero no es suficiente para vivir en la voluntad de Dios si no tenemos la sabiduría necesaria. ¿Y por qué digo que Lot era un hombre, un creyente de corazón bueno? Porque Dios lo está diciendo, mire, y libró al justo Lot. ¿Qué clase de creyente era Lot? Justo. Y ser justo significa tener un corazón bueno. Pero lamentablemente a Lot le faltó sabiduría para vivir en la voluntad de Dios, y al final terminó completamente fuera, perdido y extraviado de la voluntad de Dios. Qué tristeza que un hombre que tenía un corazón justo, un corazón recto, al final de su existencia terminó fuera, perdido, en desgracia, en derrota, en vergüenza, completamente extraviado en la voluntad de Dios. Me parece trágico que un creyente de corazón recto, por faltarle sabiduría para vivir en la voluntad de Dios, vaya a terminar de esa manera. Y el propósito de este mensaje es que nosotros escuchemos, entendamos y aprendamos a evitar y no ser igual que Lot. Porque si le pasó a Lot, que era un hombre de corazón recto, imagínense, hermanos, le puede pasar a usted, me puede pasar a mí. Y en esta tarde entonces vamos a meditar en la vida de este hombre que era un creyente en Dios y que fue reconocido bíblicamente como un creyente justo. La Biblia da testimonio de muchos aspectos de la vida de Lot, y muchos de estos aspectos son trágicos y quedaron escritos en la revelación de la palabra para que nosotros ahora entendamos, aprendamos y tengamos cuidado de no tomar decisiones equivocadas, así como las muchas decisiones equivocadas que tomó Lot y que eso lo llevaron a una tragedia al final de su existencia. Muy bien, este hombre llamado Lot era un creyente que tenía un corazón justo, recto, pero sin sabiduría. Así lo revela la palabra de Dios. Un corazón bueno, un corazón justo, un corazón recto, pero no tuvo la sabiduría para mantenerse dentro de la voluntad de Dios. Y tenemos que entender esto, hermano. Yo quiero que usted medite conmigo en esta tarde. Tener un corazón bueno
no es garantía de vivir sabiamente delante de Dios. No es garantía, porque el ejemplo lo tenemos en este hombre. Creo que todos los que estamos aquí, y me uno yo también, me incluyo yo también, y lo incluye usted también, creo que todos los que estamos aquí tenemos un corazón bueno. Yo creo que usted tiene un corazón bueno. Sinceramente se lo digo, en Cristo Jesús, yo creo que usted tiene un corazón bueno, porque si no tuviera un corazón bueno no estuviera aquí. Yo creo que todos tenemos un corazón bueno, y creo que todos los que estamos aquí amamos a Dios. ¿Verdad que es así? Amén. Amamos a Dios, hermanos, pero para vivir en la voluntad de Dios necesitamos también tener sabiduría en nuestro corazón. No es suficiente tener un corazón bueno, no es suficiente tener un corazón recto como el de Lot. Además necesitamos sabiduría para no perdernos, para no salirnos, para no extraviarnos, para no tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios. Es necesaria la sabiduría. La Biblia dice que Lot era un hombre justo. Esto significa que tenía un buen corazón, porque dice: y libró al justo Lot. Sin embargo, en la historia bíblica de la vida de Lot, hermanos, en sus acciones y decisiones de su vida personal, encontramos en las Sagradas Escrituras todo lo que se menciona de Lot en el Antiguo Testamento. Hermanos, se puede ver claramente que aún teniendo un corazón justo, un corazón recto, un corazón bueno, no tuvo sabiduría para vivir agradando a Dios, y al final terminó en desgracia, en vergüenza. Vamos a mirar a continuación algunos detalles de la vida de Lot. ¿Cómo era Lot? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cuáles fueron las decisiones que tomó? ¿Cuáles fueron los errores que cometió? Y al final terminaremos mirando cómo terminó de una manera trágica. Primero, la palabra Lot. El nombre de Lot significa velo. Es el significado de la palabra Lot. Y realmente tiene que ver con lo que vivió y cómo vivió. Lot entonces significa velo, significa estar cubierto, tapado, sin visión, sin discernimiento, sin sabiduría. Ese es el significado de la palabra Lot. Qué trágico que su propio nombre revela su forma de vivir. ¿Cómo vivió Lot? Tapado, cegado, trágico. Muy trágico para un creyente cuando tiene un corazón bueno, pero su entendimiento está cegado, tapado, velado para conocer la voluntad de Dios. Y este fue el problema de Lot. Su entendimiento estaba velado, tapado, oscurecido. No pudo entender, no pudo saber, conocer cuál era la voluntad y el propósito de Dios para su propia vida. Un aspecto muy importante de Lot es que él tuvo la oportunidad de ser un creyente de fe y obediente a Dios. Tuvo la oportunidad. Dios le concedió la oportunidad a este hombre de que se convirtiera en un hombre de fe y obediente a Dios, porque cuando muy joven, siendo joven, quedó huérfano de padre, su tío Abraham lo tomó, lo adoptó y se lo llevó a vivir con él. Y con Abraham tenía la oportunidad de convertirse en un hombre recto, pero también de fe, de obediencia y de sabiduría a Dios, porque el ejemplo, el maestro lo tenía en la propia casa, que era su tío Abraham, un hombre de Dios, un hombre obediente, un hombre de fidelidad, un hombre entendido en la voluntad de Dios.
Pero lamentablemente todo el tiempo que Lot habitó con su tío Abraham no le sirvió de nada. No le sirvió de nada. Génesis 12:4. Vamos a la palabra rápidamente y vamos a ver muchos detalles. Hoy me voy a extender un poquito en este mensaje, pero hoy Dios les va a hablar a su vida sabiamente. Hoy vamos a aprender de la sabiduría de Dios. Mire lo que dice Génesis 12:4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Eso me habla de obediencia. Eso me habla de entendimiento. Eso me habla de sabiduría. En aquel que obedece a Dios expresa mucha sabiduría. El obedecer a Dios expresa mucha sabiduría. Abraham era un hombre sabio y entendido en la voluntad de Dios. Y dice que se fue, así como Dios le dijo. Y dice, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Hermanos, el ejemplo de fe y obediencia a Dios lo tenía Lot delante de sus narices, delante de sus ojos. Abraham, hermanos, sería para Lot su maestro para enseñarle en la obediencia, en fe, en sabiduría de Dios. Sin embargo, poco aprendió Lot de la vida espiritual del tío Abraham. Es triste ver a los creyentes convivir con personas espirituales de fe y de obediencia y que no aprendan nada. Santo el Señor. ¡Qué trágico! En familias de cristianos como la de ustedes, en sus hogares, que tengan hombres de fe, de obediencia, mujeres de fe, de obediencia, mujeres sabios, hombres sabios y entendidos de la voluntad de Dios, y que en la misma familia muchos no aprendan nada de fe, de obediencia, de convicción, de sabiduría de Dios. ¡Qué trágico, mi hermano! Qué trágico que en tu propia familia, en tu propia casa, Dios haya levantado hombres de fe, hombres de convicción, hombres verdaderos de fidelidad, de obediencia, de sometimiento, de búsqueda, de fidelidad, y que usted no aprenda nada teniendo personas espirituales, consagradas, dedicadas, comprometidas, dedicadas a Dios, y que no se le pegue nada de Dios a su corazón. ¡Qué tragedia, mi hermano! ¡Qué tragedia, mi hermana! Ese era el problema que tuvo Lot. Oye, vivió mucho tiempo con Abraham y no entendió nada. No se le pegó nada. No aprendió nada. Abraham fue sabio para vivir en la voluntad de Dios. ¿Sabes qué hacía Abraham? Abraham fue un peregrino. Pocas veces estuvo asentado mucho tiempo en un solo lugar. Abraham era un hombre que iba de un lugar a otro y se movía en la voluntad de Dios. Y se movía según la dirección de Dios. Y Abraham, cada vez, hermanos, que llegaba a un lugar, Abraham, cuando llegaba a cierto lugar, lo primero que hacía era que levantaba un altar e invocaba a Dios para pedirle dirección para vivir en esa tierra. La Biblia menciona 4 lugares donde Abraham levantó altares para consultar a Dios sobre las decisiones que tomaría, sobre el rumbo de su vida. 4 lugares, 4 altares, hermanos, que era la manera de cómo Abraham se dejaba guiar por la voluntad del Señor. Y Lot andaba con Abraham. Y seguramente quizá hasta ayudó al tío a construir esos altares de piedra. Presenció todo eso. Para Lot era familiar ver cómo su tío Abraham era un hombre de fe, de una vida espiritual y de una vida devocional personal con Dios. Pero el no aprender sabiduría para vivir, así como Lot, es el mayor de todos los fracasos de un creyente.
le pasó a este varón, y te lo vengo a contar para que no te pase a ti, para que no cometas ese error, porque lo peligroso es que podemos terminar en una tragedia. Lot acompañó mucho tiempo a su tío Abraham, pero poco aprendió de la vida espiritual de ese gigante de la fe, el padre de la fe. Génesis 2:5. Seguimos avanzando en la lectura. Génesis 12:5. 12:5 de Génesis. Dice: tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, era su sobrino. No lo dejaba, hermanos. Acuérdense que Abraham no tenía hijos todavía. Seguramente estaba bien encariñado con su sobrino. Lo jalaba por donde quiera, lo llevaba por donde quiera. Y dice: y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Les pregunto, ¿Lot era creyente? Sí, sí, era creyente. Pero como creyente, viviendo con su tío, andando con su tío, la Biblia nunca dice que Lot haya levantado altares para Dios. Nunca encontramos un registro en el Génesis o más adelante que Lot como creyente haya levantado un altar para consultar y buscar la dirección de Dios. ¿Verdad que es sorprendente? Se menciona mucho de Lot viviendo, actuando, tomando decisiones, pero fuera de la voluntad de Dios, poniendo primero su propia voluntad, primero que la voluntad de Dios, buscando su propia conveniencia, su propia comodidad y seguridad, pero nunca considerando ni dejándose guiar por la voluntad de Dios. Y eso lo llevó a cometer serios errores, serias equivocaciones en su vida personal, en su vida familiar, y por último llegó hasta lo más tremendo, hermanos, a una situación de vergüenza, de humillación, de derrota. Por no buscar la voluntad de Dios, por no moverse en la sabiduría de Dios, comete un error. Y ese es el segundo aspecto. Lot y Abraham se separan. Lot y Abraham se separan. Versículo 5 del capítulo 13 de Génesis. Vaya conmigo. Segundo aspecto, la separación de Lot y Abraham. Mire, Génesis 3:5. Mire, qué decisión más tonta, ¿verdad? Oiga, por andar con Abraham fue favorecido por Dios. Todo el tiempo que estuvo en la casa de su tío, también disfrutó de las bendiciones de Dios. Dice: y también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Este hombre, mientras estuvo con su tío, fue bendecido por andar con él, por vivir con un creyente de fe y obediente a Dios. Lot también fue recompensado. Por eso dice claramente: por andar con Abraham. ¿Verdad que sí dice? Por andar con Abraham fue favorecido. Llegó a tener vacas, ovejas y tiendas, pero eso no era garantía de que estuviera viviendo en la voluntad de Dios. No te vayas con la finta de que tengas cosas, buenas cosas, de que estés prosperando en la tierra, de que tengas casas, tengas carros, tengas animales, tengas propiedades. No te vayas con la finta de que por eso estés viviendo en la voluntad de Dios, porque puedes ser una persona muy bendecida como Lot, pero no es garantía de que estés viviendo sabiamente en la voluntad de Dios. Lot no tenía sabiduría. Aún así, estaba recibiendo de las bendiciones del tío
por estar en la casa del tío. Gloria al Señor. Pero mire lo que el versículo 6. Vamos a seguir leyendo. Dice: y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, hermanos, y no podían morar en un mismo lugar. Versículo 7: y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. El cananeo y el fereceo también entonces habitaban entonces en la tierra. Mire, después de muchos años que compartieron juntos, vivieron juntos, tío y sobrino, se separaron por los problemas del rebaño y de los pastores. Ahora, aprenda esto, pastor, aprenda esto, mi hermano Mele y los que predican. El problema que tuvieron de que se separaron por los problemas de los pastores y del rebaño, hermanos, me habla de la lucha que siempre va a haber en dos naturalezas: la lucha del creyente espiritual con la lucha del creyente carnal. La lucha, hermanos, entre el creyente entendido, sabio en la voluntad de Dios, y la lucha con aquel que no tiene sabiduría para vivir en la voluntad de Dios. Me habla de esas dos luchas. Esto siempre es así. En la vida de los creyentes espirituales y los creyentes carnales siempre van a estar en conflicto, siempre van a estar en oposición. Nunca habrá un pleno entendimiento y verdadera comunión entre un creyente espiritual que se mueve en la sabiduría de la voluntad de Dios y un creyente carnal que pone su voluntad primero que la voluntad de Dios. No va a haber, hermanos, comunión. Siempre va a haber una oposición, una lucha. Es guerra de dos simientes, pleito de dos naturalezas. Es la lucha del espíritu en la carne, el carne con el espíritu, hermanos. Eso es lo que representa. Que al final terminaran separados, que al final terminaran divididos. Los creyentes espirituales son representados en Abraham. Aquellos creyentes espirituales, hermanos, que toman en cuenta a Dios para toda decisión en su relación para vivir en esta tierra. Los creyentes espirituales, antes de actuar, antes de hacer algo, primero buscamos la dirección de Dios, la aprobación de Dios. Pero los creyentes carnales, faltos de sabiduría, no toman en cuenta a Dios para vivir. El creyente carnal dice conocer a Dios y creer en Dios, pero siempre va a actuar fuera de la voluntad de Dios sin considerar a Dios en lo que hace. Y aquí tenemos lo tremendo, versículo 8. Vamos a continuar aprendiendo. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros. En otras palabras, Lot le estaba echando pleito. Imagínense. ¿Por qué creen que Abraham les dijo no? Porque seguramente Lot le fue a reclamar. Le fue a reclamar. Por eso el Espíritu Santo menciona eso. No hay altercado entre nosotros, dos, ellos. Y aclara: entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos, somos parientes. 9. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Mire, me parece muy sabia la decisión de Abraham. Abraham dijo: no vamos a pelear. Somos familia, somos parientes. La decisión que tomó Abraham, en esa decisión yo miro mucha sabiduría. Yo veo a un hombre espiritual actuando sabiamente, estando de acuerdo a repartirse la tierra en paz para evitar problemas internamente en ellos. Y en la propuesta de Abraham se mira mucha madurez y mucha sabiduría de Dios. Él dejó primero que su sobrino Lot escogiera, decidiera. Y ahí hay mucha sabiduría, hermanos,
prudencia y humildad en el corazón de Abraham. ¿Saben por qué? Porque Abraham bien pudo elegir primero y tomar la mejor tierra, hermanos, pero él no lo hizo. Porque los creyentes espirituales, antes de tomar algo para nosotros mismos, dejamos primero que Dios escoja por nosotros, porque Dios sabe lo que mejor nos conviene. Nosotros podemos equivocarnos, nosotros podemos errar, nosotros podemos fallar, pero cuando Dios escoge por ti, hermanos, ahí no hay pérdida. Eso fue lo que hizo Abraham. Él dejó que Dios escogiera por él. Actuó con mucha sabiduría. Mire, Abraham era mayor en autoridad que Lot. Era mayor en autoridad. Él pudo haber dicho: yo voy a escoger primero porque yo soy mayor. Yo voy a escoger primero porque yo tengo la autoridad. Pero no. De hecho, Abraham era como un padre para Lot. Tenía la autoridad de decirle: ¿sabes qué? Esta parte, esta tierra que se mira bonita, me voy a quedar con ella. Pero no fue así. Ahí se mira la sabiduría de Abraham. Los creyentes sabios de corazón, pensando primero antes de decidir, orando primero antes de decidir, primero consultando a Dios antes de tomar algo para sí. En cambio, Lot, ¿qué fue lo que hizo Lot? En el momento que Abraham le da el chance y la oportunidad, hermanos, Lot, sin pensarlo, echó la vista y se dejó llevar por la vista. Vamos a seguir leyendo. Vamos a ir al tercer aspecto, donde se mira claramente la falta de sabiduría en el corazón de Lot. Decidió por sí mismo y no por la voluntad de Dios. Versículo 10, Génesis 13:10. Aspecto número 3, la mala elección de Lot para vivir. Génesis 13:10, la mala elección de Lot para vivir. Lea conmigo. Y alzó Lot sus ojos. Ahí está el problema. Ahí comenzó su desgracia. Y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Qué trágico. Qué trágico. Inmediatamente cuando Lot hace esa acción y mira toda la tierra, hermanos, él toma una decisión. Él hace la elección de la tierra donde viviría él y su familia. Y decidió por lo que vio. Decidió por la vista y no por la fe en Dios. Lot era un creyente que andaba por lo que miraba y no por la fe y la confianza en el Señor. Lot, cegado por la ambición de la mejor tierra, no se percató del peligro de esa tierra y de sus moradores. La tierra que vio y codició y le pareció buena a sus ojos en grande manera, era esa tierra que estaba mirando y codiciando en su corazón. Estaba en la dirección de ciudades totalmente malignas. Era la tierra de Sodoma y de Gomorra, ciudades malignas, pervertidas y perversas que estaban en aquel lugar. Mire qué terrible, hermanos. Ahora entiende, aunque tenía un corazón bueno, pero no tuvo sabiduría para vivir. Hermanos, la elección de Lot para vivir en esta tierra, hermanos, es una falta grave de sabiduría en la voluntad de Dios. Oiga, qué peligro acercarse a donde estaba la gente maligna y pecadora.
Vivir con los pecadores, entrar en relación con ellos, era muy grave y peligroso. Ahora no me vaya a venir con el cuento de que entonces ¿cómo nos vamos a ganar a los pecadores? No, estamos mirando el contexto de esta historia y entendamos este mensaje, esta historia dentro del contexto de que tenemos que tener mucho cuidado y aprender a vivir en sabiduría de Dios para no fallar en la tierra, para no fracasar en la tierra. Lo del evangelizar es punto y aparte, no me venga con ese cuento. A mí no me engañe porque yo tengo discernimiento del Espíritu y de la palabra. Estamos mirando, hermanos, que tenemos que tener cuidado. Es muy peligroso cuando un creyente vive por lo que ve, vive por lo que quiere. Porque en esta condición de no tener sabiduría para vivir en la voluntad de Dios, lo llevará a meterse en serios problemas y situaciones muy lamentables. Aspecto número 4, el fracaso de Lot por carecer de sabiduría para vivir. Versículo 11, 13:11. Génesis 13:11. Miren cómo va cayendo más y más, y de un error lo lleva a otro error. 11. Primero codició la tierra, la miró sin tomar en cuenta a Dios, sin pedir dirección de Dios. Y dice, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Hermano, me parece muy triste que por falta de sabiduría este hombre, pensando que le iría bien en la tierra de las llanuras, tierra de Sodoma y de Gomorra, sin darse cuenta, hermanos, fue dando pasos para su propia ruina, para su propio fracaso, tanto personal como el de su familia, y por último, la desgracia de su vida como creyente. Y mire, aprenda esto: el fracaso en la vida de nosotros, el fracaso en la vida de muchos creyentes es por las malas decisiones que tomamos, por andar actuando fuera de la voluntad de Dios, por escoger, hacer, decidir sin sabiduría de Dios. Mire hasta dónde llegó Lot, hermanos. Y comenzamos hablando de un creyente justo, ¿se acuerda? De un creyente justo, pero hasta dónde se salió de la voluntad de Dios. Versículo 12, mire, trágico, hermano, lo que dice el versículo 12. Yo no sé si todavía está de acuerdo conmigo a este punto del mensaje, pero le faltó sabiduría para vivir. ¿Cómo se le llama eso? Que un creyente puede equivocarse y cometer estas decisiones erróneas fuera de la voluntad de Dios. ¿Cómo se le llama eso, mis hermanos? Versículo 12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, y en tanto que Lot, primero dice, habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo, mire, poco a poco, y fue poniendo sus tiendas hasta ¿dónde? Santo Dios. Poco a poquito se fue alejando de Abraham y miraba las ciudades grandes y empezó a codiciar, y poco a poquito se fue apartando. Cada paso que estaba dando hacia Sodoma eran pasos fuera totalmente de la voluntad de Dios. ¿Sabe qué significa esto? Que un error lleva a otro peor error cuando no se tiene sabiduría en el corazón para vivir. Lot entró a la tierra de la llanura, pero no se conformó con estar en la llanura. Su falta de sabiduría lo llevó a vivir hasta la ciudad de Sodoma.
Y Sodoma era la capital de los pecados más inmorales, como la prostitución, homosexualismo, lesbianismo, bestialismo y toda clase de perversión sexual. Hermanos, claramente Dios lo revela, versículo 13. Mira qué clase de gente vivía en Sodoma. ¿Qué clase de personas vivían en Sodoma? ¿A poco no se dio cuenta? Pero qué trágico cuando el creyente no tiene sabiduría, no tiene discernimiento, no se da cuenta del peligro donde se mete. 13. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en grande manera. Y allá se fue a meter Lot, el justo de corazón, el bueno de corazón, pero falto de sabiduría. Alabado. Apelando a su razonamiento. ¿Qué creyente en su sano juicio se sentiría cómodo vivir en una ciudad tan pervertida como Sodoma? Habiendo más lugares en la tierra libres donde él podía habitar. ¿Qué creyente sabio de corazón que ama a Dios y ama el bienestar y la paz de su familia querrá vivir entre hombres malos y pecadores contra Dios? Realmente le faltó mucha sabiduría a Lot para vivir. Y por esta mala y necia decisión de habitar entre los sodomitas, gente pervertida, inmoral, Lot fue expuesto al peligro y a la integridad de su vida y de su propia familia. Capítulo 14, versículo 11. Mira el peligro en el que se metió. Miren la bronca en la que se metió. Mire la bronca en la que se metió. Hay muchos creyentes, hermanos, que se meten en cada tragedia por andar viviendo fuera de la voluntad de Dios y después vienen chillando como Magdalena. ¡Ay, por qué me pasa esto! ¿Por qué a mí? Pero ellos mismos provocan ese daño. Ellos mismos provocan esas desgracias. Mire lo que le pasó a Lot. Génesis 14, 11. Y tomaron todas las riquezas de Sodoma, ahí estaba Lot, y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. Ahí está hablando de 4 reyes que vinieron y conquistaron y sometieron esos pueblos. En el 12 dice, tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba, ya estaba bien acomodado en Sodoma. Así hay creyentes que están bien metidos en el mundo y ni cuenta se dan. Pero yo creo en Dios. Sí, pero estás metido, embarrado en el mundo totalmente, hermanos. Y mire, este era Lot. Tomaron a Lot, el hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, sus bienes, y se fueron. ¿Qué le pasó a Lot ahí? 1, ya no estaba en la llanura. Ya no estaba. La llanura solamente fue un pretexto. La llanura solamente fue un pretexto. Él quería irse a Sodoma y a Gomorra. Por eso buscó esa dirección. Entonces yo veo aquí que Lot ya no estaba en la llanura. Lot vivía dentro de la ciudad. Escuchen, porque esto es fuerte. Lot ya era parte de la vida de Sodoma. Ya estaba mezclado, aliado con los de Sodoma. Y por estar metido en ese mundo perverso, inmoral, hermano, ese mundo malo, Lot y su familia fueron privados de su libertad. ¿Qué le hicieron? Lo secuestraron. Lo secuestraron. Y todo el ganado, las riquezas y todos los bienes que tenía ahí lo perdió. Porque debes de saber lo peligroso de vivir y dar pasos fuera de la voluntad de Dios. Todo lo que tienes, todo lo que has recibido, lo puedes perder en un momento, hermanos. Porque si tú no honras a Dios, Dios va a permitir que el diablo venga contra ti y te quite todo lo que has recibido. Así que mucho cuidado con dar pasos fuera de la voluntad de Dios.
Mucho cuidado con estar tomando decisiones sin tomar en cuenta a Dios. Porque eso es puerta a la desgracia, es puerta a la miseria, es puerta a la maldición, es puerta para que el crimen organizado venga, haga y deshaga, levantones, secuestros, asesinatos. Hermanos, yo vengo del norte y me doy cuenta de todo lo que sucede allá. ¿Qué le pasó a Lot? ¿Por qué le pasó eso? ¿Por qué lo secuestraron? ¿Por qué le quitaron hasta su esposa y sus hijos? Todos se los llevaron. ¿Por qué? Porque él se salió fuera de la voluntad de Dios. Era un hombre justo, dice la Biblia, pero no tuvo sabiduría. Expuso problemas a peligros, sufrimiento, pérdida de bienes, desgracias por su falta de sabiduría. Y el peor error de su vida fue irse a vivir a Sodoma. Ese fue el peor error de su vida. ¿Y sabes qué? La Biblia dice que en Sodoma él no era feliz. No era feliz. Eso es lo que me impresiona, hermano, la falta de sabiduría. Ya estaba metido en esa bronca y no se daba cuenta, y no tuvo la disposición ni la humildad para decir a tiempo: ¿sabes qué? No somos felices, no estoy contento, no estoy en paz en esta tierra. Mejor vámonos al monte, regresémonos con Abraham o busquemos más allá, pero salgamos de esta ciudad. Le faltó decisión, hermanos. Porque la Biblia dice que no era feliz, no estaba en paz, no tenía tranquilidad. Eso lo dice la primera cita de 2 de Pedro 2:7. Dice que estaba abrumado por la nefanda conducta de los malvados. La palabra abrumado significa que estaba oprimido, estaba en apuros, estaba en aflicción, ya no era feliz en esa ciudad. Cada día era atormentado, estaba atormentado en su alma al mirar la perversión, el pecado, la maldad, la inmoralidad delante de él. Cada día vivía en aflicción, hermanos, al mirar la conducta inmoral de los sodomitas. Pero la pregunta es: ¿quién lo mandó a vivir ahí? ¿Sería la voluntad de Dios o elección propia? ¿Qué fue lo que llevó a Lot a establecerse en la ciudad de Sodoma? ¿Qué fue lo que lo llevó? ¿Por qué no se quedó en la llanura o fuera de Sodoma? ¿Qué fue lo que lo llevó allá? ¿Y saben qué? Yo encontré la respuesta. 19:1 de Génesis. Ahí está la respuesta. Acuérdese, el peor error de su vida fue meterse en Sodoma. Pero ¿qué fue lo que lo llevó? Ahí está. Génesis 19:1. Llegaron pues los ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y mire, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Hágame el favor. Estaba muy cómodo ahí, confiado, sentado a la puerta de Sodoma. Pero esto tiene una profundidad muy grande, más allá de lo que tú te puedas imaginar. Pero le doy gracias a Dios que me ha dado la sabiduría, el discernimiento de entender esto. ¿Sabe qué estaba sucediendo ahí? ¿Dónde estaba Lot? ¿Dónde? En la puerta de Sodoma. Y antiguamente, en las ciudades antiguas, las puertas eran el lugar de los negocios. Era el lugar de los negocios. La puerta de la ciudad, la puerta principal, era donde llegaban todas las caravanas, los mercaderes de otras ciudades, de otros pueblos, y se acumulaban y se juntaban en la puerta y hacían una especie de mercado ahí fuera de la ciudad. Y la gente venía a la puerta a vender, pero también a comprar. Santo Dios.
Ahí se vendían toda clase de productos. Ahí se traficaba toda clase de productos para los que vivían dentro de la ciudad. Y Lot ya tenía un lugar propio. Lot ya estaba sentado, establecido, ya tenía un lugar asegurado. ¿Qué me dice eso? Que Lot ya era parte de los comerciantes de Sodoma. Y te lo voy a decir de una manera más fuerte: Lot ya era socio de los sodomitas. Cristo vive, aleluya. Lot era parte del gremio mercantil de aquella ciudad maligna y perversa. Imagínese hasta dónde llegó ese hombre que tenía un corazón recto, un corazón bueno, pero le faltó sabiduría para vivir en la voluntad de Dios y permanecer en la voluntad de Dios para evitar el fracaso, la ruina, la vergüenza, la miseria, la maldición, el peligro, el secuestro y la pérdida de todos sus bienes. Oye, mi hermano, da tristeza y da coraje mirar creyentes faltos de sabiduría que no aprenden a vivir en la voluntad de Dios y son los que más mal le dan la vida, son los que pierden y fracasan. Oye, de veras que mereció un par de cachetadas este hombre de plano. Como decía el pastor Venancio, una cueriza al calzón quitado. De plano, hermanos, ¿hasta dónde llegó? ¿Y saben por qué digo esto? Porque Lot se apartó totalmente de la voluntad de Dios. Que estuviera sentado a la puerta de la ciudad ya parte del negocio. ¿Sabes qué significa? Que él ya tenía alianza con los sodomitas. ¿Por qué lo dejaban vender ahí? Porque nadie lo quitaba. Ya tenía alianza con los sodomitas. Ya tenía acuerdos de negocios con aquella gente maligna. ¿Y sabe qué pasó con Lot? Dejó de ser pastor. Dejó de ser pastor. Se olvidó de las ovejas. Se olvidó de ser hombre de campo. Dejó el rebaño. Dejó las ovejas. Y se volvió un hombre comerciante, un hombre de negocios. Y voy a hacer una aclaración: no es malo tener negocios. No es malo tener negocios, ni es pecado tampoco. No es pecado tener negocios. Lo malo es apartarse neciamente del temor de Dios y actuar fuera de la voluntad de Dios. Eso es lo malo. Peligroso es actuar y negociar igual que los impíos. Peligroso es empezar a tener alianza con los impíos, traficar con los impíos, ser creyente y volverse mundano. Eso es lo grave. Ser hijo de Dios y actuar igual y pensar igual que un pagano en el momento de hacer tratos o alianzas de negocio. Eso es lo peligroso, mi hermano. Eso es lo trágico, mi hermana. Eso fue lo que le pasó. Pero hay una enseñanza espiritual: que no dejara el rebaño de las ovejas por los negocios en Sodoma habla de una realidad espiritual, de fracasar como creyente. Dejar el rebaño espiritual, abandonar las ovejas espirituales, es salirse de la iglesia, apartarse del rebaño, de las ovejas del buen pastor, dejar de ser creyente. Y cuando el creyente hace esto, se convierte en un mundano y comienza a vivir como pagano, y es ahí donde termina en desgracia. Mire, algo más: Dios mandó a destruir Sodoma y Gomorra. Y ahí estaba Lot, cómodamente sentado, ocupado en sus negocios a la puerta de Sodoma. A esas alturas, Lot ya había perdido el entendimiento de la voluntad de Dios. Estaba en una tierra condenada. Estaba dentro de una ciudad bajo juicio para ser destruida, y no sabía el peligro que corría. Ni cuenta se daban, ni enterados. Ya venían los ángeles llegaron frente a sus narices con sentencia de juicio. Y no que era creyente él. ¿Por qué Dios no le habló? ¿Por qué Dios no le reveló?
Estaba a punto de lo que se lo llevara a la desgracia y él ni cuenta se dio. El juicio de Dios quemaría esa ciudad y terminaría por completo aquella ciudad y todos sus habitantes, y Lot tranquilo vendiendo cosas afuera de la ciudad. Trágico y peligroso cuando el creyente, por falta de sabiduría y por culpa de su necio y ambicioso corazón, pierde el entendimiento de la voluntad de Dios y no se percata el peligro que corre su vida, su casa, su hogar, sus bienes, quedando expuesto al juicio de Dios. Lo que le salvó a Lot fue la oración de su tío. Lo que le salvó fue la oración de su tío. Si no, hermanos, hubiera caído el juicio y ahí hubiera quedado él achicharrado, quemado, igual que todos los sodomitas. Y voy a mirar el último aspecto de la vida de Lot. El fin trágico y vergonzoso de Lot, porque Lot terminó mal, 19:15. Génesis 19:15. Aspecto número 5, el fin trágico y vergonzoso de Lot. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Versículo 17. Vamos a adelantar el versículo 17, viendo los detalles principales. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Al principio, ¿por dónde entró Lot? Entró por la llanura. Y los ángeles decían: por donde veniste, por ahí regrésate. De donde saliste, ahí vuelve. ¿A dónde lo mandaron? Al monte donde estaba Abraham. En otras palabras, hermanos, la orden divina era: Lot, regrésate al monte, vete de donde saliste, regresa con Abraham. Abraham estaba cerca de esos lugares, pero estaba seguro porque estaba en el monte. Y el Espíritu Santo me pone el texto, Salmo 125, que los que confían en Dios son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Pero los que se apartan de Dios, como Lot, no permanecen para siempre. Los ángeles dijeron: vete al monte, entra por la llanura y de la llanura pasarás al monte, porque de allá había venido. Y vete para que no perezcas. Pero ya tenía la conciencia cauterizada este hombre, hermanos. Eso es lo peligroso, que cuando estamos acostumbrados a dar pasos fuera de la voluntad de Dios, llega el momento cuando ya no nos entra ni el consejo, ni la reprensión, nada. Ya el creyente no entra en razón. Se vuelve sabio en su propia opinión. ¿Sabe por qué digo esto? Porque mira la respuesta de Lot. La respuesta de Lot a la orden fue negativa. 18. Génesis 19:18. ¿Qué dijo Lot? ¡No! Los ángeles le estaban diciendo: vete más allá de la llanura, regresa al monte. Y le dijo: no, oh, yo ruego, señores míos, no. Lo hubieran dejado ahí para que se chicharrara. Todavía le estaban dando una oportunidad, hermanos. Todavía le estaban dando la oportunidad de que se salvara. Pero es que la gente, cuando pierde la sabiduría de Dios, se vuelve terca, renuente. Qué tremendo, hermanos. En lugar de regresar a donde había salido, regresar de nuevo al monte donde estaba con Abraham, para que llegara sano y salvo con su familia. Hermanos, aunque tronado materialmente, aunque en ruinas totalmente, ya sin billete, sin negocio, sin ovejas, sin criado, ya quizá nada más con la propia ropa que traía encima, pero su familia estaba todavía salva. Óigame, encuentro mucha necedad en la vida de este hombre. No, prefirió quedarse en otra pequeña ciudad, de esas ciudades malignas, una ciudad llamada Zoar, que significa ciudad pequeña. Y bien dice el dicho popular: no hay peor ciego que el que no quiera ver. No hay persona más terca, tonta, aquella que, teniendo la posibilidad de ver la realidad de un peligro, se niega a aceptarla.
La vida de Lot, escuche, terminó como la vida de aquellos que tienen un corazón bueno, pero son tontos, torpes y faltos de sabiduría para vivir. Aquellos que deciden por sí mismos y que son guiados por lo que ven, son guiados por lo que quieren humanamente y no por la voluntad de Dios. ¿Cómo terminó Lot? En desgracia familiar, vergüenza familiar y en maldición familiar. Perdió todos sus bienes, su casa fue quemada en Sodoma por el juicio de Dios, su esposa murió bajo el juicio de Dios. El juicio de Dios alcanzó a la mujer de Lot porque su corazón de la esposa de Lot era igual que los sodomitas, por eso corrió la misma desgracia que ella. Únicamente él y sus 2 hijas lograron escapar a otra ciudad, y ya viejo, acabado, sin nada, en la ruina. ¿Saben qué es lo más grave? Perdió hasta la dignidad y el honor. Mire cómo terminó. Del 30 en adelante, le damos una lectura entre todos y ya son los últimos, ya estoy terminando. 30. Pero Lot, 19:30, pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, pero no al monte de allá de la llanura, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. 31. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y nos queda varón en la tierra que entre a nosotros conforme a la costumbre de la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre. ¿Qué se puede esperar de esa gente, hermanos? Que bebe vino es porque no tiene temor de Dios. No tiene temor de Dios. Y el vino embrutece la mente de los hombres. En la sabiduría de Dios, en el libro de Proverbios, dice que el vino es para los cobardes, para los mediocres, para los que no tienen razón de vivir. Pero aquel que quiera tener vida de reino, tiene prohibido tomar hasta la más mínima gota de vino, de cerveza. Y mire lo que pasó aquí. Pues es un paréntesis. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuándo se acostó ni cuándo se levantó. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su propio. Oiga, qué vergüenza, qué grotesco. Así terminó. Y dio a luz a la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Y la menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Benjamín, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. En conclusión, hermanos, la Biblia muestra el fin trágico de un creyente de corazón recto, de corazón bueno, pero que se dejó vencer por la codicia, por la ambición de la vista, por la vanagloria de la vida, por la comodidad de aquella ciudad pecaminosa, y por falta de sabiduría arruinó su vida y la vida también de su familia. ¿Cómo murió Lot? Lot murió como un pagano, no como un creyente justo, no como un creyente sabio. Yo creo que he sido muy claro, ¿verdad? ¿Cómo es tu corazón? ¿Y cuánta es la sabiduría que tienes en ti? No sé. Ponte en pie.